Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Es un gusto recibirlo nuevamente a través de nuestras plataformas encinardigital.com o a través de la pantalla de Canal 13. Yo soy Carolina Medina y estamos en un nuevo espacio de La Voz del Jerarca para conocer y seguir aprendiendo sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, quiénes las lideran y, por supuesto, cuáles son esos proyectos que están ejecutándose en este momento y a futuro. Y hoy justamente vamos a hablar sobre la Comisión Nacional de Emergencias, que está liderada por don Alejandro Picado, presidente ejecutivo de esta institución, a quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, don Alejandro, por estar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, doña Carolina, y al espacio, por supuesto, de CINAR. Gracias. Y bueno, vamos a contarles un poquito de quién es don Alejandro. Cuenta con más de 13 años de experiencia en gestión de emergencias y desastres. Fue coordinador de la Sala de Análisis de la Situación por COVID. También, por supuesto, fungió como presidente de la Comisión Coordinadora del Sistema de Emergencias 911 y también como coordinador del Centro de Operaciones de Emergencias del Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE. Por su parte, también colabora en atención de emergencias como terremotos de Cinchona, de Nicoya también, el huracán Otto y algunos otros desastres naturales que han impactado nuestro país. Además, también es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad Latina y actualmente está en su proyecto de graduación, que ya casi nos cuenta también, y que está a punto de finalizar, don Alejandro. Sí, señor. Don Alejandro, arranquemos. ¿Dónde creció usted? Bueno, yo nací en Heredia, soy cédula 4, pero mis papás son maestros de profesión y tenían la posibilidad de trabajar precisamente en la zona del Caribe y allá en Cariari de Guapiles. Fue donde tuve mi primaria. Kinder no había, entonces tuve la posibilidad, sí, exactamente, de llevar mi primaria allá. Y ya para la secundaria me vine para Heredia. Cuando estaba pequeñito, don Alejandro, ¿qué quería hacer cuando fuera grande? Wow, muchas cosas, entre otras me encantaba diseñar, hacía planos y cosas de este tipo, entonces creo que siempre tuve una inclinación por la ingeniería o por la arquitectura. Sin embargo, en mi familia pues no había ingenieros, arquitectos, entonces busqué una guía cuando ya llegó el momento de escoger la carrera y me hice ingeniero civil. ¿Cómo fue crecer en esa parte tan rural? Heredia, ciertamente, en las montañas heredianas, pues todavía se vive muchísimo la ruralidad, pero obviamente en las zonas de Guapiles, Pocosí, todo esto es muy diferente a crecer en estos lugares. Sí, mi juventud la recuerdo realmente como maravillosa. En realidad, mis padres fueron personas que se dedicaron a darnos mucha libertad como niños. El jugar, por ejemplo, con los amiguitos, el poder ir a la plaza y dejar la bicicleta incluso botada y que no pasaba nada. Los domingos, todos los domingos íbamos a los ríos de Cariari, de Guapiles, de La Rita, de toda esta zona, y ahí hacíamos un picnic familiar y ese era el paseo del domingo y lo recuerdo realmente con mucha emoción. Las vacaciones eran de 3 meses en ese momento. Bueno, yo tengo 48 años. Y nos veníamos para Santo Domingo de Heredia y también, pues obviamente aquí me encontraba con mis primos, primas y en realidad esa fue la juventud. Bueno, yo tengo la posibilidad de tener algunas de las fotografías de ustedes cuando están fuera de la investidura de jerarcas, ¿verdad? En este caso como presidente ejecutivo, y pues me di cuenta, ahí vemos algunas, pero esta particularmente que está en este momento al aire, que usted es animalero. Me encantan los animales y me han dejado tener de todo. Bueno, tanto así que tiene un cerdito. Cuéntenos un poquito de esos perritos y animalitos que usted tiene en su casa. Bueno, ahorita el tema del cerdito se llama Genaro. Ajá. Era un cerdito pequeñito, ahora es un cerdote. ¿Llegó pensando que iba a ser chiquitito y se hizo grande o no? Ya están... Ya habíamos investigado, sin embargo, la peculiaridad es que uno lo quiere para dentro de la casa, pero cuando uno tiene espacio, él mismo pide que lo liberen, así que le encanta andar comiendo zacate y todo eso, se alimenta de verduras. Esa es la muestra de que las verduras engordan. Y en realidad Genaro realmente cambió la vida de nosotros porque es un animal muy inteligente, es un animal muy cariñoso también. Y
y bueno, sumado a él tenemos nada más y nada menos que Pomeranian, como 13 Pomeranian. 13. Sí, nos encantan y tenemos espacio también, entonces pues Qué bueno. nos gusta mucho realmente los ¿Cómo animales. se lleva Genaro con los Pomeranian? Que Ni los particularmente determina. los Pomeranian tienen una personalidad. No los fuerte. determina, en realidad él los ignora. Él anda en lo suyo buscando que se encontró una semillita, que se encontró. Ni siquiera los toma en cuenta los perritos. Muy bien, ahí me parece muy bonito poder pues tener la experiencia de tener una mascota tan diferente. Pero también en las fotografías veíamos que una de las cosas que más le gustan es pasear. Sí. ¿Con quién lo hace? Bueno, con mi esposo. En realidad, el año 2014 tomamos la decisión de empezar a recorrer algunos lugares que nos gustaría, pues obviamente conocer. Ya tuvimos la oportunidad de ir a Europa con nuestras mamás. También fuimos con una tía. Luego volvimos solos a conocer otra parte de Europa. Estuvimos en Las Vegas este año. Así que realmente creo que es lo que uno se lleva en esta vida, pasear. Muy bien. Hagamos una pausa. Don Alejandro, ya casi venimos para que conversemos un poquito acerca de la Comisión Nacional de Emergencias. También conozcamos cómo es que llega don Alejandro a asumir este cargo. Ya casi volvemos. Nosotros estamos de vuelta en este programa, en este espacio, La Voz del Jerarca, en la que buscamos que usted se acerque un poco más a nuestras instituciones públicas, que conozcamos los trabajos que están desarrollando y, por supuesto, conozcamos a las personas que lideran estas instituciones. Y le recuerdo que usted puede ver este espacio a las 5 de la tarde, los lunes y los jueves, que tenemos estreno en nuestras redes sociales, CINARdigital.com, ahí las pueden encontrar, o a las 7:30 de la noche, los lunes y los jueves, por Canal 13. Don Alejandro, cuéntenos un poquito cómo llega usted a formar parte de este equipo de trabajo del gobierno de don Rodrigo Chávez y además también por qué se inclina hacia este tema y que hemos leído ahora al inicio, leíamos un poco acerca de su experiencia y pues que siempre ha tenido una tendencia a estar cerca de las emergencias. Bueno, la pregunta muy interesante. En realidad, yo me incorporo en el tema de emergencias como uno de los ingenieros civiles que le colaboró a la Comisión de Emergencias para el terremoto de Cinchona, para la valoración de Cinchona, de viviendas que fueron afectadas por el terremoto. El ICE en ese momento convocó a 10 ingenieros civiles y yo fui parte de ese grupo. A partir de ahí empecé a ver la pasión que tenía por este tema, me encanta. Y pues empecé a trabajar con el Centro de Operaciones de Emergencias del ICE, que fue conformado a partir de Cinchona también. Y luego tuve la oportunidad en 2015 de coordinarlo. Cuando vienen las elecciones presidenciales y don Rodrigo Chávez queda de presidente y empiezan a solicitar a las personas interesadas enviar currículum, yo envié mi currículum y me llamaron a entrevista. No sé si usted recuerda que la CNE la nombraron 15 días después. El 21 de mayo. 21 de mayo, sí. Bueno, vea que lo tenía presente. Y yo fui a 2 entrevistas, una un poco más profunda que la otra, y a partir de ahí es que me llaman a ser parte del equipo. Realmente bendecido. Cambió la perspectiva. Inicialmente mi perspectiva era, pues aparte de trabajar por las personas, creo que adquirir más experiencia, explotar un poco más esa pasión, pero hoy por hoy creo que realmente es un servicio, es una bendición poder trabajar por los demás. Ahora sí, don Alejandro, conociendo un poco esta parte, ¿cómo funciona la Comisión Nacional de Emergencias? ¿De dónde viene el presupuesto para esta institución? ¿Cómo está conformada? Bueno, la Comisión Nacional de Emergencias tiene realmente una de las labores más importantes, creo yo, en este país, sin menospreciar por lo demás la de otras instituciones, pero la Comisión tiene un presupuesto ordinario pequeño que es para la operación normal de la misma Comisión y tiene un Fondo Nacional de Emergencias que se alimenta de diferentes vías y que es la que le permite precisamente a partir de decretos de emergencia o la atención de primeros impactos después de algún evento que acontece,
poder llevarle ese alivio a las familias, poder reconstruir un puente en una comunidad que, por ejemplo, fue dañado, ¿ok? Y creo que lo importante de ese Fondo Nacional de Emergencias es que demos un uso correcto del mismo, un uso equitativo y podamos llevar a cabo precisamente esas obras que vienen a beneficiarnos, y no las vemos como obras en sí mismas, sino como obras que benefician al sector productivo, que le dan seguridad a familias, que le dan seguridad a niños, por ejemplo, que tienen que atravesar. Cuando se pierde una obra, como un puente, nos damos cuenta de lo importante, por ejemplo, que es su reconstrucción para, como le digo, para que el niño vaya a la escuela, para que el productor de tomate o de chile pueda sacarlo, para que entre en los vehículos de emergencia a las comunidades. Y ese lado humano de la emergencia, y es donde estamos trabajando nosotros muy fuerte para que la gente comprenda realmente el trabajo que hace la Comisión Nacional de Emergencias. Don Alejandro, ¿qué atiende la Comisión Nacional de Emergencias? Porque de pronto, pues cuando hablamos de 911, cuando hablamos de una pandemia, ahí estuvo en primer lugar prácticamente la Comisión Nacional de Emergencias. Pero además justamente eso que usted mencionaba anteriormente, es que es difícil tener rastreados o saber en qué momento exacto va a ser en el que va a temblar, en el que va a haber un terremoto, en el que hay un huracán. Pues la tecnología cada día ayuda mucho más y ahora más adelante también vamos a conversar sobre eso, sobre esas herramientas. Pero ustedes anualmente generan algún tipo de plan de rastreo de este tipo de fenómenos que les permita estar preparados para atender esto que me va a mencionar. Esa pregunta muy valiosa porque me permite explicar cómo realmente es que operamos en lo ordinario. Nosotros tenemos instituciones técnicas como el OPSICORI, como el IMN, comités asesores técnicos que permanentemente nos están dando información sobre cómo va a ser la situación. Por ejemplo, ahorita con el fenómeno del Niño, las ondas tropicales que se aproximan, por ejemplo, el pronóstico de los temblores o los sismos que ustedes han visto en las noticias últimamente, y que aprovecho para decir que en este país tiembla en cualquier parte, en cualquier momento. Todos los días. Pero yo creo que a partir de ahí nosotros generamos un trabajo, tenemos una unidad de investigación, análisis del riesgo, tenemos una coordinación permanente con los 82 comités municipales de emergencia y las 7 intendencias. Tenemos también una articulación precisamente con todo el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que por ley lo integran todas las instituciones públicas y privadas y la sociedad civil organizada. Y eso lo hacemos a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, que es la instancia de coordinación permanente que día a día está trabajando en la mejora continua de esa instancia. ¿Para qué? Para que en el momento en que tengamos que articularlo podamos hacer. Trabajamos en 3 subsistemas: la reducción del riesgo, los preparativos y respuesta y la reconstrucción. Don Alejandro, porque no necesariamente tiene que temblar o haber una inundación para que se caiga un puente. Exactamente. Ok, perfecto. Ahí actualmente, pues obviamente sabemos que el cambio climático genera que cada vez tengamos más fenómenos naturales por ahí, que los huracanes, si bien hace algunos años era algo que lo veíamos como muy aislado y ahora pues anualmente sabemos que hay temporada de huracanes y que en cualquier momento uno de esos huracanes podría impactar nuestro país, fronteras y demás. Pero además de eso, que son ya muy frecuentes, actualmente hay una detección de 2.494 obras de infraestructura pública que requieren atención, ¿verdad? Y que eso justamente hace unos días se estuvo conversando. ¿Cómo se determina cuáles son los puntos de atención de emergencia? Bueno, precisamente hace no muchos meses hicimos un ejercicio para plantear una resolución de peligro inminente y llevar precisamente una lista de obras que están poniendo en peligro la vida de personas. Y hicimos un proyecto precisamente que ahorita está en la Asamblea Legislativa para poder obtener un empréstito de $700 millones que nos permita atender de manera prematura o previa, digamos, a que suceda una tragedia, este tipo de obras. Eso nos pone como país realmente delante de la emergencia, pero también nosotros, al saber que vivimos en un país altamente sísmico, que puede ser impactado por las diferentes huracanes, ondas tropicales, depresiones tropicales, etcétera, y todas las amenazas que tenemos, los volcanes, nuestro trabajo ordinario es trabajar en la preparación,
precisamente de los comités municipales de emergencia, de los comités comunales de emergencia, de todo el sistema nacional, de las instituciones, y esa es la rectoría que hace la Comisión Nacional de Emergencias. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a hablar sobre los comités comunales de emergencia, por qué son tan importantes y obviamente la Comisión Nacional de Emergencias tiene una meta para este año y esperan al finalizar esta administración pues tener más o menos 1000. Ya casi les contamos un poquito más, vamos a hacer una pausa y volvemos con la voz del jerarca. De vuelta en este espacio La Voz del Jerarca, que por supuesto usted puede disfrutar a través de las diferentes plataformas de sinerdigital.com y Canal 13, para que no se pierda estos espacios en los que estamos conociendo a los jerarcas y a las instituciones públicas de nuestro país. Hoy conversando sobre la Comisión Nacional de Emergencias con don Alejandro, quien es su presidente ejecutivo, y antes de hacer la pausa les mencionaba que para cerrar este año ustedes esperan en la Comisión Nacional de Emergencia tener 300 comités comunales de emergencia activos y en funcionamiento y con todas las herramientas, me imagino. Ahorita usted me va a contar. Pero además que también esperan que vaya aumentando hacia un número bastante grande, que serían 1000 comités comunales. ¿Cómo funcionan y por qué son tan importantes en el trabajo que ustedes hacen? Bueno, en realidad quiero mencionar que a partir del trabajo que hicimos con el equipo de la Comisión Nacional de Emergencias, determinamos que hay una serie de comunidades que están en zonas vulnerables, bastantes comunidades están en zonas vulnerables, pero adicionalmente concluimos que son los primeros respondedores. Y esto es un tema que ya se tenía de antemano mapeado y quiero reconocerlo. Anteriores administraciones han hecho un trabajo también importante, pero detectamos que lo importante aquí es cómo hacemos que esto sobreviva en el tiempo. Y empezamos a diseñar entre todos cómo lográbamos tener un producto, ¿verdad? Y un proceso que nos permitiera capacitar a las comunidades. Y a partir de ahí nace Comunidades Pellizcadas, que es un esfuerzo que ya lanzamos y que pretende precisamente darle herramientas a los diferentes comités comunales de emergencia. ¿Qué tienen? ¿Cuáles son las herramientas que tiene un comité comunal? Ok, por ejemplo, capacitarlos en cómo hacer un plan comunal de emergencias, cómo manejar un albergue, cómo identificar a la población vulnerable dentro de una comunidad y luego prepararlos precisamente para cómo manejar a la población vulnerable, cómo implementar el plan comunal de emergencias. Para el 9 de agosto, que es la fecha del simulacro nacional, queremos también brindarles la posibilidad de que puedan generar escenarios para que puedan precisamente trabajar un poco aplicando ya algunos de los conocimientos que les hemos dado. Don Alejandro, hablemos del famoso fenómeno del niño y que justamente también hace unos días pues se anunciaba en conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, perdón, pues que iba a implicar algunas situaciones específicas para el territorio nacional, específicamente la zona del Pacífico. ¿Qué pasa con el niño? Y ahora se lo comentaba fuera de cámaras, la gente dice, pero es que no está lloviendo, pero sí está lloviendo, entonces ¿cómo es? Para que la gente lo entienda correctamente en casa. Claro, vamos a ver. El fenómeno del niño en este momento está consolidándose. Y el fenómeno del niño lo que va a generar en nuestro país es un déficit hídrico, que lo vieron ustedes proyectado en la conferencia de prensa, en algunas regiones menos 15%, menos 10% de lo que habitualmente llueve. Y en otras zonas vamos a tener más lluvias. Sin embargo, como ya venimos arrastrando un déficit hídrico desde años anteriores, lo que podríamos prever es que las lluvias con este déficit afectado por el niño no serán suficientes para poder satisfacer algunas cosas. Sin embargo, es muy temprano en este momento porque hasta ahorita el fenómeno se terminará de consolidar en el mes de julio como para hablar, por ejemplo, del concepto de sequía. Por eso es que decretamos esa alerta verde, nos permite ir con los entes técnicos respectivos y la coordinación interinstitucional ir dando paso a paso de lo que puede venir.
Ahora hablemos del volcán Rincón de la Vieja, que es otro de los protagonistas en estas últimas semanas. ¿Cómo se atiende un fenómeno como el de un volcán? Bueno, aquí nuevamente entran los entes científicos con los que trabajamos diariamente. Los entes científicos nos dicen la actividad del volcán está dentro de los parámetros habituales y se compara, por supuesto, con actividades de otros años que ha tenido precisamente, en este caso particular, el volcán Rincón de la Vieja. Nos asesoran, nos dicen y por supuesto que nosotros con nuestro equipo tomamos las medidas, como por ejemplo el decretar también una alerta verde para el volcán. Y lo más importante es siempre el mensaje que nosotros damos a la población de respetar las áreas de seguridad que ya fueron definidas. Hay rotulación en la zona. No pretendemos bajo ninguna circunstancia que con estas medidas afectar la actividad económica de la zona. Pretendemos proteger las vidas de las personas, que las personas no traspasen esos límites para no tener que lamentar una vida. Aprovechando justamente esto y parte de lo que hemos hablado durante este rato, don Alejandro, pues usted ha sido muy enfático en el tema del bienestar de las personas, ¿verdad? Y obviamente me pongo a pensar en aquellas personas que viven en zonas de riesgo, que ahora usted lo decía, son muchas en nuestro país. Además que vivimos en un país que, bueno, tenemos montañas, volcanes, ríos, somos altamente sísmicos, ya lo hemos mencionado. ¿Cuál es el proceso de una comunidad que se haya visto muy afectada por una inundación, por un terremoto, por algún otro desastre natural, para que sea atendida por el Comité Nacional, la Comisión Nacional de Emergencias, pero además también para que esté dentro de la lista de esos lugares que necesitan la reparación de un puente, la reparación de un camino, el dragado de un río, etcétera? Sí, lo primero es la articulación con el Comité Municipal de Emergencias. Los comités comunales de emergencia o las comunidades pellizcadas nos va a permitir tener una red completa de trabajo porque tienen un coordinador y esa persona coordinadora en esa comunidad pellizcada se articulará directamente con el Comité Municipal de Emergencia. El Comité Municipal de Emergencia, con la gobernanza local que tiene en el cantón, es quien hace precisamente el reporte, el informe, para nosotros poder articular la asistencia que se requiere. Entonces, lo primero que nosotros hemos visualizado con las comunidades pellizcadas es esa estructura de trabajo que podemos tener con las comunidades específicamente. ¿Cómo pueden acceder ellos? Bueno, como le digo, con todo el alineamiento que tienen que tener con ellos y luego con los oficiales de enlace, que son personal de la Comisión Nacional de Emergencia que trabaja directamente con los diferentes comités municipales y regionales de emergencia. Muy bien. ¿Quiénes pueden formar parte de esas comunidades pellizcadas? Las comunidades pellizcadas, nosotros tenemos una lista que trabajamos con IFAM, que trabajamos con Dinadeco, y estamos llegando a ellos precisamente. Luego podremos, obviamente, incluir más personas, más comunidades, pero nos estamos enfocando en esas poblaciones vulnerables. Don Alejandro, viene temporada de lluvias y demás. Y ahí también creo que es de las cosas que más escuchamos, pero menos sabemos cómo funcionan. ¿Cómo funcionan las bodegas que tiene la Comisión Nacional de Emergencias para decir, ok, abrimos un centro de atención inmediato porque se inundó esta comunidad y hay que llevar colchonetas, alimentos, todo lo que la gente necesita? ¿Cómo funciona? Bueno, funciona como le venía mencionando. Un comité municipal de emergencia hace un requerimiento, un levantamiento de necesidades y nosotros ponemos a disposición, obviamente, a través de las bodegas que tenemos lo que se requiera. Podemos dar, por ejemplo, alimentos, podemos dar colchonetas, podemos dar cobijas y otra serie de insumos. Pero acá lo que me parece más importante de resaltar es que la Comisión Nacional de Emergencia tiene una expertise tremenda. Tiene un personal con una experiencia que yo creo que vale la pena que yo como jerarca lo reconozca en este programa. Porque nosotros los jerarcas no somos, sino realmente los equipos que nos acompañan. Así que yo creo que
El país tiene que estar tranquilo, la Comisión Nacional de Emergencias sabe lo que tiene que hacer y en ese tema particular que usted estaba mencionando del poder dar la asistencia necesaria a la gente, creo que siempre hemos sido muy rápidos, muy expeditos, pero sí es importante entender que hay un eslabón intermedio, que es el Comité Municipal de Emergencia, que también tiene que ser rápido, que no debe dejar o descuidar estas acciones porque es sábado o domingo. Para nosotros eso no existe, nosotros tenemos que estar ahí para la gente. Vamos a ir cerrando, don Alejandro, y quisiera que hablemos de la tecnología. La tecnología viene a ayudarles a ustedes en el trabajo que están haciendo. Se están haciendo inversiones, estudios y demás para ver qué es lo que mejor se adapta para las condiciones de nuestro país. Sí, vamos a ver, hay muchas iniciativas. Por ejemplo, mapas donde usted superpone diferentes capas de inundación, capas de esto. Queremos incidir también en el tema de planes reguladores. Estamos trabajando en una herramienta informática para capturar toda la información desde las bases, es decir, que los mismos comités o comunidades pellizcadas nos digan lo que está sucediendo, qué necesitan, cuántos recursos fueron asignados y también ver los procesos de desmovilización también. Así que sí apuntamos a la tecnología, la utilizamos, por supuesto, en la Comisión de Emergencias. Hay mucho por hacer, pero creo que el gran valor es que la CNE no está sola. La CNE, al ser un rector, integra todas las instituciones del Estado, sector público, privado también. Así que uno puede hacer alianzas público-privadas. ¿Para qué? Para obtener precisamente esa tecnología de punta que necesita este tema. Don Alejandro, sobre este mismo tema de la tecnología, ¿se ha valorado? Y lo pregunto porque la verdad es que usted es el experto en esto, pero ¿se ha valorado utilizar instrumentos como los que utiliza México con respecto a la alerta por sismos o terremotos? Por ejemplo, esos sistemas que también tienen algunos otros países sobre alerta temprana, sobre acercamiento de tornados, huracanes, pues y pensando en un país en el que todos esos fenómenos están presentes. De hecho, se utilizan en nuestro país sistemas de alerta temprana, por ejemplo, para el tema hidrológico. El ICE, por ejemplo, tiene sistemas de alerta temprana. Nosotros hemos venido trabajando en un tema, por ejemplo, con el tema de tsunamis también, y hay algunos sistemas de alarma. Para un proyecto que estamos liderando también con el Banco Mundial, vendrán sistemas de alerta temprana. La semana pasada estuvimos con el Opsicori en el lanzamiento de la APP, que permite generar una alerta temprana por sismo. Así que totalmente alineados con la tecnología. Y que esa aplicación tiene más de 15,000 descargas. Sí, ¿cómo funciona? La aplicación lo que permite es, a partir de que se genera el sismo, empiezan a correr una serie de segundos que le permiten a las personas tomar algunas decisiones inmediatas, como por ejemplo resguardarse, agacharse en un edificio. Obviamente, entre más lejos estés del epicentro, más segundos tenés. Se habla de 30 segundos para el Valle Central, si el sismo ocurriera, por ejemplo, en la zona sur. Pero son herramientas muy importantes. Yo el llamado que hago es que la gente las sepa usar, que las tomemos con seriedad. Esos segundos son fundamentales. Claro. No tenemos las condiciones de otros países que geográficamente son muy amplios y que esos segundos se multiplican hasta en minutos. Somos un país muy pequeño, muy angosto y por lo tanto el tiempo vale mucho más. Muy bien. Y ahora hablemos un poco acerca de esta norma que se llama INTG 130-22 de Sistemas de Gestión de Continuidad de Servicios para Organizaciones Públicas. Ahora usted me mencionaba, bueno, esto es un tema que tiene directamente que ver con el tema MAKE, pero además también viene a generar una cierta aplicación para ustedes en la Comisión Nacional de Emergencias sobre el trabajo que ustedes realizan, sobre la efectividad y demás. Sí, la norma en realidad para nosotros es importante porque si hay algo que es fundamental son los servicios. El servicio eléctrico, por ejemplo, para la continuidad del servicio eléctrico en emergencias, por ejemplo, para hospitales, el servicio de agua potable para las comunidades. Las emergencias nos han dicho siempre que la continuidad de los servicios se convierte en un elemento para poder continuar con las acciones. Un hospital sin agua, un hospital sin electricidad, donde hay personas que son oxígeno dependientes, por ejemplo, se convierte en un proceso
críticos, desde el concepto mismo del análisis de impacto al negocio, desde el concepto mismo de la definición de los procesos críticos, el trabajo articulado que tenemos que hacer las diferentes instancias, porque se correlacionan entre sí. Como le digo, cómo la caja puede prever cuántos minutos va a llevar el restablecimiento del servicio eléctrico, el restablecimiento del agua, claro. Una comunidad cuántos días puede estar sin agua, etcétera, se hace fundamental la aplicación de esa norma. Perfecto. Pues, don Alejandro, muchas gracias. Gracias a usted por acompañarnos, y le recordamos que ustedes también a través de las redes sociales pueden tener acceso a una versión extendida en la que tendremos más espacio para generar más preguntas a nuestros jerarcas y que ustedes lo pueden observar en estreno a las 5 de la tarde los lunes y jueves a través de las plataformas de cinardigital.com, pero además también van a poderlas repasar en el momento que así ustedes lo tengan a bien. Nosotros nos despedimos y los esperamos en un próximo episodio de La Voz del Jerarca.